Imagínate esto, es 1971 y un coche destartalado, un Chevrolet SS de 1969 se detiene en un semáforo, en Detroit. Junto a él, un prístino Plymouth Cuda con paquete de 446, 390 caballos de potencia de mopa. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a mi canal, ya que me ayudarías muchísimo. Ahora sí continuamos. El conductor sonríe burlonamente ante el primer paso del Chevrolet. Manchas y paneles de carrocería que no coinciden. Cuando el panel es presente, la luz se pone verde y el Chevrolet arranca, como si hubiera sido disparado desde un cañón. El tiempo que el controlador, CUDA, procesa que pasó, él estaba mirando las luces traseras, desapareciendo en la distancia. El BUE, el motor de Chevrolet, un 396 de serie que produce 325 caballos de fuerza, 65 caballos menos que el Plymouth. Esto no fue suerte, esto fue ingeniería. ¿Qué pasaría si te dijera que durante 3 años un Chevrolet en particular aterrorizó las calles de Michigan, superando constantemente a los autos, con 50, 75, incluso 100 caballos de potencia más. Coches que cuestan el doble. Coches que debería haberlo destruido en papel. Él, el propietario, no era un corredor profesional. No fue respaldado por el desempeño de GM. División. Era fabricante de herramientas y matrices, llamado Frank Moretti, que trabajaba en segundo lugar, turno en una planta de transmisión, y pasó sus noches en un garaje para 2 coches detrás de un casa en Dearborn, lo que Moretti, descubierto que eventualmente obligaría a Hot, la revista Rod, reescribirá sus pruebas, procedimientos y hacer Chevrolet. Los ingenieros se esfuerzan por comprender qué es una. El mecánico de patio trasero se había dado cuenta de que habían fallado. Esta es la historia de cómo la obsesión de un hombre con el flujo de aire, dinámica y multiplicación de engranajes girados, un muscle car de gama media en un gigante asesino. ¿Cómo lo demostró vistiendo de drag? La potencia de las carreras es solo un número, pero la aplicación del par lo es todo. Y como su extraño truco, como sus competidores lo llamó, en realidad fue una clase magistral en eficiencia mecánica que expuso la secreto sucio de la era de los muscle cars. La mayoría de estas máquinas legendarias se estaban desperdiciando, entre el 30 y el 40% de su poder antes de que llegó a la acera. Y para entender lo que dice Frank Moretti, una vez logrado esto, necesitamos viajar de nuevo a 1969, el año cumbre del muscle car, guerras. Detroit estaba ebrio de caballos de fuerza. Las relaciones de compresión estaban subiendo hacia los límites de la gasolina de surtidor. El desplazamiento fue Gray 427, 428, 440, 454. Si fuera grande, se vendió. Solo el modelo del año 1969 vio el lanzamiento del Copo Camaro con Es todo de aluminio ZL1427, el Boss 429 Mustang, el Plymouth Roadrunner con el paquete 446, el Dodge Cargador Daytona. No eran solo coches, eran máquinas de carreras legales en la calle. Y en la entrada de Chevrolet en el segmento intermedio, el segmento de los muscle cars fue el Chevrolet SS. Para el año 1969 se podía pedir con 3 versiones del gran motor de 396 pulgadas cúbicas. Bloque. El 35 base generaba 325 caballos de fuerza. El 34 produjo 350. El Top Dog, el 78, generaba 375 caballos de fuerza con un sólido
elevadores y compresión 11.1. Por encima de eso, se sentaron los raros Copo 427 y los míticos L 7, 2, 4, 2, 7, pero esos eran pedidos especiales. Para la mayoría, para los compradores, el 396 era el corazón de Experiencia Chevelle, Landich & Frank. Moretti compró su Marina Blue 1969. Chevelle SS 396 nuevo de Stark Chevrolet en la Avenida Michigan. Moto L34 350. Moto L34, relación de cierre del Muni M21 de caballos de fuerza. Tray, punto tray, 1.1 de 4 velocidades. Parte trasera con positracción. Pegatina total, precio 347. Era un coche de miércoles construido sobre el miércoles, cuando los trabajadores de la línea estaban en ritmo, sin prisas como el lunes o cansado como el viernes. El ajuste y el acabado fueron excepcional. El motor estaba apretado. Todo funcionó. Durante 6 meses, Frank lo conduje de fábrica, aprendiendo su funcionamiento, personalidad, sintiendo sus fortalezas y debilidades. Luego empezó a medir cosas. Aquí es donde la historia se pone interesante. Frank no se contentó con lanzar cabezazos y dar por terminado el día. Se acercó a su Chevelle. Como un ingeniero se acerca a un problema, tomó prestado el equipo de trabajo, bancos de flujo, medición de precisión, herramientas, incluso una terminal de computadora temprana, conectado al mainframe de GM. ¿Pasó 3 meses solo estudiando el flujo de aire? No, modificando cualquier cosa, solo midiendo volúmenes de la vía de admisión, velocidades del puerto, tasas de barrido de gases de escape, caídas de presión a través del carburador. Él llenó cuaderno tras cuaderno con números, gráficos, cálculos, y lo que descubrió lo sorprendió. El colector de admisión de serie 396, el único. Los ingenieros de Chevrolet habían pasado miles de horas de desarrollo. Tuvo un defecto fundamental. Los corredores estaban dimensionados para el flujo máximo a 6.500 revoluciones por minuto. Pero el leva hidráulica en el 34 firmada en 5.500 revoluciones por minuto. El motor estaba intentando respirar a través de puertos dimensionados para una RPM, alcance que nunca vería. Peor aún, el transición del carburador al el pleno de admisión creó turbulencia que mató la velocidad justo donde la necesitabas. Lo más probable es que entre 12.500 y 4.000 revoluciones por minuto, donde realmente ocurrieron las carreras callejeras. Pero la verdadera revelación llegó cuando Frank comenzó a analizar la multiplicación de engranajes. Todas las revistas se centraron en el cuarto de milla, tiempos y velocidades de trampa. Pero Frank se dio cuenta de algo crucial. Calle. Las carreras no eran cuestión de velocidad terminal. Se trataba del área, bajo él, curva de aceleración de 0 a 80 millas por hora. Allí es donde se ganaron y se perdieron carreras. Después de los 80, ya te estabas rompiendo todas las leyes de velocidad en Estados Unidos. La carrera fue, efectivamente, terminado. Las matemáticas eran hermoso en su simplicidad. Torquen, las ruedas equivalen al tiempo de par motor. Relación de transmisión tiempo. Relación de transmisión final menos. Pérdidas. Todos obsesionados con el primero. Par motor variable. Pero Frank, me di cuenta de que los factores de multiplicación eran igualmente importantes. Más importante aún, él descubrió que mantener el motor en su banda de par óptima a través de precisión. La selección de marchas valía más que la materia prima.
caballos de fuerza que solo aparecían en alta, RPM, abolladura. Déjame poner esto en perspectiva. El paquete 446 de Chrysler logró un par máximo de 490 libra-foot a 3.200 revoluciones por minuto. Impresionante, ¿verdad? Pero con un engranaje trasero de 2.76.1 y una amplia transmisión de relación, pasó la mayor parte de su tiempo de aceleración fuera de ese pico. Banda de torsión. Mientras tanto, el 396 de Frank hizo 415 libra-ft a 3.200 revoluciones por minuto, 75 libra-ft menos. Pero, con un engranaje diferente, podría quedarse dentro de las 500 revoluciones por minuto del par máximo, todos los camino a 80 millas por hora. El resultado, más promedio, para las ruedas a pesar de un menor pico. Par en el cigüeñal. Entonces, ¿qué era? El truco raro de Frank, en realidad fue 3 modificaciones trabajando en armonía, y ninguno de ellos era lo que esperabas. En primer lugar, no portó las cabezas para caudal máximo. En cambio, redujo el volumen del puerto mediante soldadura en material y remodelando el radio del lado corto. Esto, mayor velocidad en rangos bajos y medios. RPM. Las cabezas en realidad fluían menos a elevación máxima, 235 CFM, frente a los 248 de serie, CFM, pero por debajo de 400 paseos en ascensor, donde la válvula pasó el 80% de su tiempo fluyendo, 15% más. Y luego, en segundo lugar, modificó el colector de admisión utilizando una técnica que él aprendí estudiando motores de aviones, o diseño. Crió lo que llamó low-K. ¿Pilas de velocidad? Sí, dentro de la collector. Estos fueron cuidadosamente moldeados. Tubos de aluminio que se extendían desde el plenum en cada corredor. Miraron. Extraño. Como si alguien lo hubiera metido. Campanas de trompeta en la entrada, pero eliminó la turbulencia en el pleno. Transición al corredor y aumento del aire. Velocidad en un 22%. El motor no pudo. Ya no respira tan bien a 6.000 revoluciones por minuto, pero desde el ralentí hasta las 5.000 revoluciones por minuto fue transformador. La tercera modificación fue la más controvertido. Frank cambió el relaciones de transmisión. No todo el transmisión, solo los engranajes. Tenía una taller de máquinas. Cortó engranajes personalizados con proporciones de 2, 541, 1, 811, 1360 y 1 y 111. Compare eso con el stock. 2521, 1881, 1461 y 111. Pequeños cambios, ¿verdad? Pero combinado con un eje trasero de 390.1, engranaje en lugar del 3311 original. Las relaciones mantuvieron el motor entre 3 y 4.200 revoluciones por minuto durante la aceleración a 80 millas por hora, justo en la carne de la curva de par. Glenn, la primera vez que Frank tomó el Cheval modificado a Milan Dragway, nadie presté atención. Parecía original excepto para neumáticos traseros más anchos y barras de tracción, sin entrada de aire en el capó ni gráficos llamativos. Las manchas de imprimación de donde Frank había, los conectores soldados en el marco le daban un aspecto, como un trabajo en progreso. Luego, corrió una 1291 a 174 km por hora. Para contextualizar, un motor de serie, el 34 Cheval, normalmente corría a mediados de los 14 aproximadamente, 98 millas por hora. Autos de prueba de revista con el L78.
Los motores de 375 caballos se estaban agotando 13 segundos a 105 Newton. Pero aquí es donde las cosas se pusieron extraño. La velocidad de la trampa de Frank de 108 era, en realidad, más bajo que algunos coches L70 y 8K. Ejecutaron ETs más lentos. Una prueba de coche y conductor. El 78 había atrapado un 110, pero corrió un ET de 13.2. ¿Cómo era más rápido el coche de Frank con una rueda más baja? ¿Velocidad de trampa? Porque la velocidad de trampa mide velocidad en la meta. Medidas ET. ¿Qué rápido recorriste la distancia? Las modificaciones de Frank significaron que su Chevelle aceleró más fuerte donde importaba, los primeros 1000 pies. Para cuando los autos finalmente estaban entrando en su banda de poder, Frank ya estaba acercándose a la línea de meta. La comunidad de carreras callejeras en Detroit fue brutal. Se forjaron reputaciones y, destruido en segundos, se corrió la voz rápidamente sobre la imprimación manchada Chevelle. Eso era cazar grandes bloques. Un tipo con un Plymouth ATX de 1970 con el 440 Super. El comando llamó a Frank en un Greyset Avenue Cruise Night. 440 pulgadas cúbicas, 375 caballos de fuerza y par motor de vuelo automático. Papel debería haber estado cerca de un giro de 30 millas por hora. Frank puso 3 longitudes de auto sobre él por 80. El propietario de Plymouth acusó Frank de correr óxido nitroso. Frank estalló. La capucha, sin botella, sin líneas, sin solenoides, simplemente de aspecto extraño. Colector de admisión con el interior, pilas de velocidad. Y luego vino el revistas. Hot Rod se enteró de Frank. Chevelle a través de su red de Detroit. Corresponsales se mostraron escépticos. Cada mes, alguien afirmaba tener. Encontré el secreto para liberar caballos de fuerza. Por lo general eran tonterías, pero su tecnología. El editor, Roger Huntington, estaba intrigado por el concepto de pila de velocidad. Había visto diseños similares en aeronaves y motores de motocicletas, pero nunca en un automóvil. En noviembre de 1971, trajeron a Frank y su Chevelle a Union Grove Raceway en Wisconsin para una prueba completa. Andy y el equipo de Hot Rod vino preparado con su Rooms, su propio equipo de prueba. Querían verificar científicamente las afirmaciones de Frank. Primero, pusieron como base un Chevelle el 30 y 4 de serie SS. Corrió 14.42 a 98 millas por hora. Luego, Frank hizo sus pases. Primera carrera 1288 a 107. Segunda carrera 1291 a 108. Tercera carrera 1286 a los 107. La consistencia fue notable, pero el equipo de Hot Rod estaba confundido. Habían probado un Chevelle 454 L6 antes. Ese día, 450 y 4 cúbicos en 450 anunciados. Caballos de fuerza. Había recorrido 1272 a 112 millas por hora. Más rápido, sí, pero solo por 1,5 décimo. A pesar de 100 metros calificados, caballos de fuerza pusieron el auto de Frank en su dinamómetro portátil. Esto es, donde las cosas se pusieron realmente interesantes. Potencia máxima en las ruedas, 271. El L6 había generado 342 caballos de fuerza en las ruedas. Frank perdían 71 caballos de potencia. Sin embargo, su coche era casi tan rápido. La respuesta estaba en la curva de par. Frank. El motor produjo 310 lb-ft en las ruedas,
3.200 revoluciones por minuto y se mantuvo por encima de 290 lb/ft todo el tiempo. El camino a las 4.800 revoluciones por minuto. El LS6 hizo 365 pico, pero solo en una ventana estrecha alrededor. 3.600 revoluciones por minuto.